Vamos a continuar con esta siguiente clase de la materia de Administración de Recursos Humanos para el examen Exacer-Colbach. Recordemos que seguimos en el tema 3, que es la gestión del personal, y a su vez ya estamos en su último subtema, que es la contratación e inducción del personal. Y vamos a empezar por definir qué es la contratación. Y dice que la contratación de personal comprende la última fase de reclutamiento y selección. Consiste en la formalización de la entrada del candidato como un nuevo trabajador. Por lo tanto, esta etapa es donde se debe realizar toda la documentación legal. Entonces, en la primera etapa, que fue reclutación o reclutamiento, aquí atrajimos a mucha gente. En selección de toda esa gente elegimos a una. Y en contratación vamos a hacer formal la entrada de esa persona que seleccionamos para que se integre a la empresa de una forma ya legalmente. Y vamos a ver que el proceso de contratación consta de 4 etapas. Dice, la etapa número 1 es la elaboración del contrato. Aquí, pues, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un acuerdo escrito entre el trabajador y la empresa, donde se va a establecer una relación laboral. Entonces, el primer paso va a ser hacer y firmar el contrato. O sea, hasta que no se firme el contrato, todavía no son nada. Entonces, el primer paso va a ser eso, elaboración del contrato. Una vez que se elaboró el contrato, la empresa ya tiene responsabilidades legales hacia el trabajador. Entonces, algo muy importante para la empresa es que tenga seguro, porque ya va a ser su responsabilidad. Entonces, el segundo paso va a ser afiliar al trabajador al seguro social. Entonces, primero se elabora y firma el contrato y después se afilia al seguro social. Posteriormente que se afilió al seguro social, se va a elaborar el expediente del trabajador. ¿Esto en qué consiste? Toda su documentación que nos dieron en la etapa de selección la vamos a juntar y de esta forma vamos a tener a la mano la información concreta de este trabajador. Información como su acta de nacimiento, su CURP, sus comprobantes de estudio, sus comprobantes de domicilio. Eso va a ser la elaboración del expediente y es el tercer paso en la contratación. Y por último dice elaborar una hoja de servicios, y esta hoja de servicios lo que va a hacer es acreditar el historial laboral del trabajador. Entonces estos serían los pasos para el proceso de contratación. Primero se elabora y firma el contrato. Ya que se firmó el contrato, ya tenemos responsabilidades legales hacia ese trabajador. Entonces lo primero que vamos a hacer es afiliarlo al seguro para que en dado caso que llegue a tener un accidente o le pase algo no tengamos problemas. Ya que se afilió al seguro, se elabora su expediente. Y por último, que son todos sus documentos, los documentos que nos proporcionó él y el documento del seguro social. Y por último vamos a elaborar la hoja de servicios, que esta hoja va a ser la que acredite su historial laboral en la empresa. Entonces, ya que vimos un poquito de el proceso de contratación, vamos a ver meramente lo que es un contrato. Dice que un contrato es un acuerdo generalmente escrito entre dos o más personas, empleado y patrón, para producir o transferir obligaciones y derechos, relación laboral. Entonces, un contrato es un escrito entre dos o más personas que va a establecer una relación laboral. Yo creo que a estas alturas ya todos tuvieron un trabajo y ya todos firmaron un contrato. Entonces lo que vamos a ver ahorita son las partes del contrato, las partes que todo contrato debe de tener. Entonces dice que el número 1 son los datos personales del trabajador y del patrón. El número 2 es el tipo de relación. El número 3 son los servicios que presenta el trabajador. El número 4 va a ser donde se presenta el trabajo. Número 5, la duración de la jornada de trabajo. Número 6, forma y monto del salario. Número 7, día y lugar del pago del salario. Número 8, forma de capacitación. Y número 9, servicios y prestaciones que se le van a dar al trabajador. Entonces, pues, ¿cómo se pueden aprender esto? Pues a lo mejor lo pueden relacionar como cuando conocen a una persona y andan saliendo con ella. Cuando ustedes empiezan a conocer a una persona, pues primero necesitan saber quién es. Entonces, aquí sería la parte de datos personales. ¿Quién es ella y quién soy yo? Esa sería la parte de datos personales.
Ya posteriormente empiezan a salir. Y cuando empiezan a salir, pues surge la pregunta de ¿qué somos? Entonces, pues aquí lo pueden relacionar con el tipo de relación. Entonces, primero datos personales y después el tipo de relación. Salimos y después me pregunto, pues, ¿qué somos? Posteriormente dice servicios que presenta el trabajador. Entonces, una vez que ya se definió qué somos, pues lo primero que voy a hacer es qué puedo aportar yo a la relación, ¿no? O sea, servicios que va a presentar el trabajador. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Y de aquí se pueden pasar al último paso, que dice servicios y prestaciones, o sea, ¿qué me pueden aportar a mí? Entonces puede ser eso. Primero nuestros datos personales, cuando nos estamos conociendo. Después el tipo de relación es como, pues, ¿qué somos? Servicios que presenta el trabajador, pues, ¿qué puedo aportar yo a una relación? Y por último, en el último paso, se pueden, se pueden acordar de, bueno, ¿y qué me pueden aportar a mí? ¿Qué servicios y prestaciones me pueden aportar a mí? O en dado caso una relación, pues, ¿qué me puede aportar a mí? Acordándose de estos 4 pasos, podrían contestar las preguntas porque generalmente son de opción múltiple. Este es como un consejo, así se lo podrían aprender. Y si no, pues si ya firmaron varios contratos o si ya se la saben, pues está muy fácil las partes de un contrato. Entonces aquí vamos a ver los tipos de contratación en México y dice que tenemos 5, que dice por tiempo determinado o por obra, por tiempo indeterminado, por periodo de prueba, por capacitación inicial y por temporada. Entonces vamos a empezar por el que dice por tiempo determinado o por obra. Y dice, se da cuando sustituye a un trabajador temporalmente o hay un trabajo que se concreta en un tiempo determinado. ¿Esto qué es? Por ejemplo, si en una empresa tienen un trabajador, no sé, un panadero, y ese panadero se lastima, él va a entrar en una incapacidad. Y bueno, en lo que él está en incapacidad van a necesitar a una persona que lo cubra, pero va a ser por un tiempo determinado, en lo que el panadero se cura. Entonces aquí dice, cuando se sustituye a un trabajador temporalmente. Es eso, como tienen un trabajador pero está incapacitado, van a meter otro trabajador, pero ese trabajador va a tener un contrato por tiempo determinado, solo hasta que el trabajador de planta, el panadero por así decirlo, se recupere. O también dice, o cuando hay un trabajo que se concrete en un tiempo determinado. Por ejemplo, si se está construyendo una obra y esa obra está para un año, pues cuando pase ese año, pues ya te van a correr o te van a despedir. Entonces ahí el tiempo es determinado. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que sería un contrato de tiempo determinado. El siguiente dice de tiempo indeterminado. Dice, es un contrato que no tiene un plazo de duración. Es cuando firmas un contrato y tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de fin. La mayoría de los contratos son indeterminados. El tercero dice por periodo de prueba. Es un contrato de entre 30 y 180 días. Después de dicho tiempo, el patrón puede continuar o no con la relación laboral. Generalmente las empresas cuando te contratan te dan 3 meses de periodo de prueba. Esto es para que todo lo que tú dijiste en tu proceso de selección y contratación, ellos verifiquen que es cierto. Por ejemplo, si tú eres un médico cirujano, pues a lo mejor te van a probar 3 meses para ver que sí sepa hacer cirugías. Si pasan esos 3 meses y vieron que sí sabes hacerlas, pues ya te contratan por tiempo indeterminado. Pero si no pasas ese periodo de prueba, pues pueden que ya no te den contrato, o sea que te despidan. Entonces eso es por periodo de prueba. El cuarto dice por capacitación inicial. Y dice, tiene una duración de entre 3 y 6 meses. El empleado presenta servicios bajo instrucción del patrón para adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para el trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una contratación que a lo mejor te piden, no sé, que otro ejemplo, para un puesto de un panadero, pero tú no sabes hacer pan. Entonces la empresa te contrata, pero tú te comprometes a que en este periodo tú vas a capacitarte, vas a aprender a hacer el pan. Lo mismo, si tú en ese tiempo lo aprendes a hacer, te contratan. Y si pasa ese tiempo y tú no aprendiste a hacerlo, pues ya no te dan contrato, te despiden. La diferencia de esta y el periodo de prueba es que en el periodo de prueba tú ya tienes que saber hacer las cosas y nada más van a verificar que sí sabes hacerlas. Sin embargo, en el de contrato que dice por capacitación inicial, ahí te van a enseñar a hacer las cosas. Pero si no aprendes a hacerlas, pues ya no te van a renovar el contrato, te van a correr.
Y por último dice por temporada. Son labores discontinuas cuando se requiere trabajar en horas fijas y días específicos, es de carácter discontinuo. Y dice que tiene derechos y obligaciones como un contrato indeterminado. ¿Esto qué es? Se da mucho, por ejemplo, en las temporadas navideñas. Las tiendas contratan a mucha gente, pero solo es por temporada. Pero van a ser tiempos discontinuos. Por ejemplo, tú vas a tener tu contrato y a ti cada año te van a estar hablando en la temporada navideña y cada año vas a trabajar solo ese tiempo, tiempos discontinuos. Sin embargo, tú vas a tener siempre un contrato que te avale. No va a ser como el tiempo determinado, que no sé, cuando acaba la obra ya te corren en el tiempo determinado, o cuando llega, estás cubriendo una incapacidad y cuando llega el trabajador ya te corren. No, aquí en por temporada tú vas a seguir teniendo tu contrato. Sin embargo, nada más vas a trabajar los días que se estipule y vas a tener derechos y obligaciones como un trabajador indeterminado, pero obviamente con base a los días que vayas. Entonces esta parte de la contratación, de tipos de contratación, igual viene muy seguido en el examen y pues está muy fácil. Ahora Colegio de Bachilleres metió otros dos conceptos que realmente no creo que vengan, pero los voy a poner por si las dudas, pero a veces Colegio de Bachilleres no sabe ni lo que pide. Y bueno, dice contratación de planta o base. Dice, un trabajador es de base o de planta, es aquel que no desempeña funciones de un trabajador de confianza, es decir, realiza funciones o actividades normales o comunes dentro de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a tener dos tipos de trabajadores. Tenemos los de base y los de confianza. Base o planta es lo mismo. Entonces, por ejemplo, los trabajadores de confianza serían como los inspectores, los directores, o sea, puestos ya más altos. Y todos los que están por debajo son de base o de planta. Y aquí nos dice que realizan funciones o actividades normales. Muchas veces se piensa que la base es como que ya trabajas y ya no te pueden correr. Y no es cierto, sí pueden hacerlo. A lo que se refiere esto de trabajadores de base es esto, que realizan funciones o actividades normales. Esto es lo que quiere decir una contratación de planta o de base. Y tenemos otro que dice contratación por honorarios. Dice convención en virtud de la cual una parte se encuentra obligada a prestar servicios específicos por un tiempo determinado a favor de otro, el que a su vez se obliga a pagar una cierta cantidad de dinero por dichos servicios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú estás contratado por honorarios es cuando tú vas y haces un trabajo específico y por ese trabajo te van a pagar, pero no tienes ninguna prestación y es por un tiempo determinado. Eh, por ejemplo, a ti te dicen, en un consultorio médico necesitamos un médico los domingos, pero va a ser por honorarios. ¿Esto qué quiere decir? Tú el domingo vas, trabajas y ese domingo te pagan y ya. O sea, no tienes ninguna relación con la empresa. Entonces, estas dos ya son diferentes al rubro de estas. Generalmente estas son las que preguntan, las que vienen en el examen y también las que vienen en la guía. Entonces, les recomendaría que le pusieran más atención a estos tipos de contratación, pero que también tengan en mente estos. Ahora ya que vimos un poquito de la contratación, vamos a ver lo que es la inducción. Y dice, es un proceso que guía, voy a subrayar guía, e induce al nuevo empleado o empleada a la organización de la cual entra a formar parte y es indispensable por cuanto la persona se familiarice con la cultura organizacional, la filosofía y los valores institucionales. Entonces es como una introducción a la empresa y te van a decir cuál es su cultura, su filosofía y sus valores. Y dice que se da en dos fases. La inducción social, que dice que pretende integrar socialmente al empleado al equipo de trabajo. Es cuando te empiezan a presentar a todo el personal de la empresa, eso va a ser una inducción social. Y una inducción a la tarea. Se dan conceptos básicos para facilitar el aprendizaje de su trabajo concreto. Te van a dar algunas cuestiones acerca de tu trabajo específico, pero más van a ser muy básicos, por ejemplo, el reglamento de tu trabajo. O sea, no te van a capacitar para que sepas cómo hacer el trabajo, sino que te van a dar las nociones básicas, como las reglas que hay en tu trabajo, los tiempos. Ese tipo de cosillas te las van a dar en la inducción igual, pero es diferente a una capacitación.
La capacitación es cuando ya te enseñan a hacer el trabajo, y aquí no, aquí es como una introducción también, por así decirlo. Entonces eso es la inducción, donde te enseñan la cultura, la filosofía y los valores, y se da en inducción social, que es cuando te integran al equipo, y la inducción a la tarea, cuando te integran a las tareas que vas a desempeñar. Y algo muy importante de la inducción es que se van a apoyar con un manual, que es el manual de bienvenida. Ya lo habíamos visto en la parte de manuales, pero es importante que lo sepamos. Cuando hay una inducción te van a dar un manual de bienvenida, y en el manual de bienvenida van a venir los siguientes datos: la historia de la organización, la misión, visión y objetivos, los horarios, días de pagos. Aquí es cuando lo que les digo que es una inducción a tus tareas, o sea, qué beneficios tiene tu tarea. O tu trabajo, qué beneficios tienen tus trabajos. Estructura de la organización, ubicación del puesto del trabajador, políticas de personal, prestaciones y beneficios y reglamento interior de trabajo. Entonces, estos 7 pasos van a ser los que te van a dar en una inducción. Generalmente también tienen este orden. Sin embargo, no es tan importante que nos aprendamos el orden de esto. Con que sepan qué les van a enseñar en una inducción es más que suficiente. Y vamos a empezar con las preguntas tipo examen que han venido las guías de años pasados y las de este año. Dije, elige la opción que contenga el orden correcto de las partes que consta un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo. Entonces podemos hacerlo como les dije, como cuando estamos en una relación. Lo primero que vamos a hacer es conocer a la persona. O sea, vamos a saber sus datos personales. Porque pues no podemos salir con alguien que no conozcamos, ¿verdad? Todos pues ya sabemos sus datos y empezamos a salir y surge la gran pregunta. ¿Qué somos? Después, ya que ya sabemos qué es lo que somos, voy a decir lo que yo puedo aportar. Lo que yo aporto. Y por último, ya nos vamos hasta lo último, lo que me aportan. Entonces primero nos conocemos, después me pregunto qué somos, después veo lo que yo puedo aportar a la relación y por último lo que me aportan en la relación. Entonces vamos a buscar el primer paso, que es los datos personales. Día y lugar del pago de salario, no. Servicio que debe presentar el trabajador, no. Tipo de relación, no. Datos personales del patrón y del trabajador. Entonces ya sabemos que el paso número 1 tiene que ser el inciso 4. Aquí vemos que el inciso A tiene el paso 7 y el inciso B tiene el paso 1. Ya está mal. Después, en nuestra analogía ya nos preguntamos, pues ¿qué somos? Entonces, ¿qué sería? El tipo de relación. Entonces primero son los datos personales y después el tipo de relación. Entonces el siguiente paso sería el 3. La D no la tiene. Por default sería la C. Entonces se dan cuenta que con esta pequeña analogía podrían recordar cómo va el orden. Vamos a seguir por ejemplo con el paso 3, que dice lo que yo aporto. Y aquí está, miren, es el 2. Servicios que debe prestar el trabajador. Y aquí también está el 2, o sea que es correcto. Y lo último es lo que nos aportan, que serían como nuestros servicios que nos van a dar, las prestaciones. Y aquí está, que es el paso 7. Y si nos damos cuenta, también aquí en el inciso C, el último es el 7. Entonces de esta forma rápida podemos resolver este tipo de preguntas. De hecho esta pregunta sí vino en mi examen, entonces, y también vino en la guía. Yo creo que es probable que les venga una pregunta similar. Entonces con esta pequeña analogía pueden aprendérselo así. Número 10 dice, ¿cuál es el orden correcto de las actividades que siguen el proceso de contratación? Entonces acuérdense que primero dijimos, el número 1 dijimos que era hacer el contrato. Porque acuérdense, si no se firma nada, si no se ha hecho un contrato, no tenemos responsabilidad de nada. Entonces lo primero es responsabilizarnos, hacer el contrato. Lo segundo, una vez que ya firmamos el contrato, pues ya como empresa ya tenemos responsabilidades. Entonces vamos a dar de alta en el seguro. ¿Esto para qué? Ya somos responsables. Entonces si le pasa algo al trabajador es nuestra responsabilidad.
Entonces por eso inmediatamente que firmamos el contrato, damos de alta en el seguro al trabajador. Vamos a ver, podemos ir buscando estos dos pasos. Por ejemplo, aquí el número 2 dice elaborar el contrato. Este sería el número 1. Entonces aquí el A no podría ser, porque tiene primero el 1, tache. La C tiene el B, sí tiene el 2 primero, o sea, elaborar el contrato, sí podría ser. El C tiene el 3 primero, tache. Y el D tiene el 4 primero, también tache. Con nada más esta ya tenemos la respuesta a esta pregunta. Pero podemos seguir haciéndolos. Dice dar de alta en el seguro. Afiliar a los trabajadores en el seguro es el paso 4. Y aquí igual está 2 y después el 4. El 3 dijimos que era elaborar el expediente. O sea, juntar sus papeles del trabajador. Elaborar el expediente. Igual aquí de hecho es el 3 también, el paso 3. Igual aquí está el 3. Primero fue el 2, 4, 3 y por último el 1, que es por default, dice elaborar la hoja de servicios. Entonces, pues también está muy fácil estas preguntas y sí vienen como este tipo, son muy sencillas. Entonces dice por último, a continuación se presenta una serie de actividades. ¿A qué tipo de manual corresponde? Y dice la historia de la organización, misión, visión y objetivos, horas y días de pago, etcétera. Ahorita los pueden leer. Nosotros ya sabemos que esto es un manual de bienvenida y sabemos que se da durante la inducción. Durante la inducción vamos a ver todo esto, que es como una introducción a la empresa. Vamos con este siguiente ejercicio que dice, indica el tipo de contrato con fecha de término por cubrir alguna incapacidad de compañero. Dice, inciso A, determinado. Pues recordemos que dijimos que un contrato determinado va a ser por un tiempo determinado. O sea, por ejemplo, cuando hay una obra y la obra dura un año, después de ese año ya nos vamos. O cuando hay una incapacidad, por ejemplo aquí dice cubrir alguna incapacidad. Cuando hay una empresa y una persona se lastima, van a contratar a alguien, pero por un tiempo determinado, en lo que su personal se cura. Entonces desde aquí tenemos la respuesta que dice inciso A, sería el determinado. El indeterminado, ¿por qué no puede ser? Porque el indeterminado no tiene fecha de término. Por temporada, ¿por qué no puede ser? Porque la temporada, recuerden que son fechas discontinuas pero fijas. Por ejemplo, cuando es Navidad, cada 24 es Navidad. Entonces tú vas a tener tu trabajo cada 24 de diciembre, por así decirlo. Sin embargo, ahí no tienes una fecha de término, solo que es trabajo discontinuo. Entonces, por eso no puede ser ni indeterminado ni por temporada. Y dijimos que sujeto a prueba van a ser los contratos que te den sujetos a pruebas por ciertos días. Entonces, es determinado. Después dice qué tipo de contrato se utiliza cuando se realizan actividades discontinuas fijas o cuando la naturaleza de la empresa así lo requiera. Ese sabemos que es por temporada. Ya lo dijimos ahorita por qué. Son actividades fijas, pero son discontinuas. Entonces no tiene fecha de término tu contrato. Nada más va a ser un trabajo que va a ser de una forma discontinua. Y por último dice, proceso donde al empleado de nuevo ingreso se le proporciona información básica sobre la organización, los valores, la misión, la visión, horarios laborales y días de descanso. Esto le permite al empleado saber más sobre la empresa y sus prestaciones. Ya sabemos que este proceso es la inducción y se da a través de un manual de bienvenida. O sea, el proceso es la inducción y todos estos se dan a partir de un manual de bienvenida. Entonces, pues esta es la última pregunta, sería todo. Es un tema muy fácil y ya con esto acabamos gestión de personal. Muchas gracias.